Bienvenidos. Gracias por acercarse esta tarde a esta actividad que es parte del ciclo de formación para la dirección de trabajos integradores finales y tesis de posgrado. Esta actividad tiene un título un poco larga, se llama Compartiendo experiencias de dirigir, codirigir y haber sido dirigida en un proceso de elaboración de trabajo de finalización de carrera de posgrado. En primer lugar, bueno, agradecerles a ustedes que nos acompañan, a nuestras y nuestros invitados, al doctor Mateo Asiucci, a la doctora Verónica Cruz, a la doctora Margarita Rosas Pagasa, a la doctora Agustina Favero Abico y a la magíster Pilar Fuentes, que va a coordinar esta actividad. Esta propuesta da continuidad a una tarea que iniciamos ya el año pasado y se organiza de manera articulada entre las carreras de posgrado de la facultad y la Secretaría de Investigación y Posgrado. También está enmarcada en el programa de egreso y permanencia del posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. Con estas actividades que ahora a continuación Canela y Daniela van a contar brevemente los antecedentes que tenemos, nos planteamos distintos propósitos. Orientar y contribuir a la producción de conocimiento en el posgrado. Nos proponemos promover el egreso en nuestras carreras. Convocar a docentes, investigadoras, investigadores y graduados recientes de las carreras de posgrado a acompañar trayectorias de estudiantes. Y también es una manera en que graduados de estas carreras sigan vinculadas. Entonces ahora vamos a compartir algunos antecedentes. Esta actividad está siendo grabada porque tenemos directoras y directores que no residen en la ciudad de La Plata y creemos que puede ser una oportunidad para que en otro momento puedan escuchar estos intercambios. Sí. Bueno, hola a todas, todos, bienvenidos. Les cuento un poquitito para que entremos luego a la actividad que nos convoca, algo de lo que realizamos el año pasado, que tuvimos una conferencia con la magíster Patricia Acevedo sobre la relevancia de las tareas de dirección en el posgrado, en TIF y tesis. Luego de esa conferencia que brindó, hicimos un taller, y ese taller estuvo bueno con la gente que participó para poder hablar sobre algunos de los obstáculos, tensiones y propuestas que era la finalidad específica de la actividad que estábamos convocando. Me gustaría señalar quizás algunos de esos obstáculos y tensiones y desafíos que se señalaron, y voy a dejar pendiente lo que salió de ese taller de qué supone dirigir una tesis para que sea quizás algo que podamos hablar aquí y no spoilear nada de lo que nos van a compartir. Pero bueno, algo de lo que se marcaba como obstáculos, podemos decir que por un lado había una lectura de los obstáculos que se veían en los tesistas en relación a un trabajo solitario, a las condiciones de trabajo, de trabajar mientras se desarrollan nuestras vidas cotidianas y las tareas de cuidado, la necesidad de la validación de la palabra propia, algo que Patri trabajó mucho en su presentación en relación a cómo abordar y acotar un tema que todo parece que es abarcar un mundo y nunca se logra consolidar y delimitar. Qué hacer frente al aburrimiento y la falta de pasión con el tema que se elige, y también cómo trabajar en relación a la escasa tradición de escritura que puede haber en distintos desarrollos académicos. Frente a esa lectura generalizada, por ahí se veía como parte del taller que dirigir una tesis daba temor a quienes ya estaríamos en condiciones de hacerlo, porque puede implicar exponer al tesista a un proceso que no le interese, a cómo delimitar ese proceso de investigación, cómo no confundir al tesista,
cosas que quizás puedan sonarles para quienes tienen más trayectoria algo divertidos o graciosos, pero se plantearon con nueva angustia estos temas. No poder encontrarnos en el desarrollo de esa tarea, que el tesista recurra al plagio a través de la inteligencia artificial y no poder advertirlo, o que el producto final, esa tesis o trabajo final, no sea coherente. De allí se tomaron una serie de temas pendientes, que yo puedo contar algunos, pero luego Dani va a contar en relación a un relevamiento que hicimos, que algo de lo que faltaba era poder trabajar algunos aspectos éticos en el proceso de la tesis, poder considerar quiénes serán evaluadores de ese producto final, trabajar en la valoración de las prácticas y saberes previos de los sujetos y de nuestras propias experiencias profesionales, validar procesos y resultados no solo en el posgrado, sino también dentro de las instituciones donde van desarrollando esos estudios, y trabajar sobre todo en las devoluciones. Esos fueron algunos horizontes que quedaron, que es de este primer encuentro y que por eso hacemos este segundo, porque consideramos que es súper importante poder seguir avanzando en la reflexión. Bueno, y retomando un poco lo que contaba Kane, nosotros cuando terminó ese encuentro mandamos un Google Form, una entrevista a quienes participaron. Algunos participantes fundamentalmente preguntamos en qué otras cuestiones les gustaría formarse, las dificultades en la dirección, también lo abrimos a otros participantes. Y aparecen algunas respuestas que nosotros agrupamos, tanto de lo que les gustaría formarse como dificultades, como si fueran de alguna manera cuestiones que van de la mano, en algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones metodológicas en relación a la diferencia de los distintos tipos, sea TIF o tesis, esas características en cuanto a cómo lo metodológico de las técnicas de recolección, cuestiones que tienen que ver con la falta o la ausencia que tienen quienes dirigen a veces en su propia formación para acompañar cuestiones metodológicas, sobre las técnicas, también sobre la IA, que es algo que comentó, y sobre la búsqueda de información, ¿no? ¿Qué espacio buscar, a dónde se buscar? Nos parece esas vacantes, esas dificultades. Otra de las que englobamos tienen que ver con la dirección en sí, de cuestiones que tienen que ver con la dirección, los límites de quien dirige, esa distancia con el dirigide, cómo acompañar, cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento, de cómo hacerlo, del seguimiento, de cuánto pedir, hasta dónde exigir, bueno, del armado del cronograma, bueno, aparecieron algunas cuestiones. Y después específicamente qué orientar en los TIF, aparece más del TIF de la especialización, en la escritura académica, teniendo en cuenta que muchos son especializaciones de intervención profesional, entonces cómo acompañar la escritura académica a quienes no tienen ese oficio de la escritura, qué herramientas de acompañar esa escritura y cómo organizarla. Eso en cuanto a lo que aparece de estas encuestas que relevamos. Y quienes participaron del encuentro anterior les pedimos algunas palabras, algunas frases que nos quisieran decir en cuanto a lo que les pareció el encuentro. Y bueno, hablaron de la importancia de la problematización colectiva, que es hacer una tarea en vez de en solitario, lo importante que fue, cuestiones que no habían pensado antes y que aparecieron en ese encuentro, como por ejemplo, cómo ofrecerle a quienes están dirigiendo, que vayan presentando avances en encuentros científicos. Apareció como una cuestión de no lo había pensado y estar acá, ahora me doy cuenta que podría ir diciendo que presenten avances en las jornadas, en encuentros para que vayan teniendo el hábito de la escritura, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, que aparecía una falta de no saber cómo hacerlo, el equilibrio que hay que tener, o cómo hacer entre acompañar, no ser pesado, pesada, y bueno, ese límite, y bueno, y desarmar algunos mitos del acompañamiento. Bueno, son términos generales. Pili, te doy la palabra para arrancar la junta. Bueno, de las direcciones de carrera me tocó coordinar, pero yo quería como resaltar algo que como que hace demasiado poco tiempo que la universidad se propone a sí misma que los docentes tenemos que estudiar para ser docentes, por ejemplo, como que siempre, bueno, tienen pocos años las carreras de docencia universitaria, etcétera,
y que para nosotros este encuentro, para las direcciones de carrera, cuando a veces queremos acompañar a los maestrandes o los especializandes en sugerirles un director, una directora, lo que muchas veces nos pasa es que conocemos compañeras o compañeros que tienen muchísima trayectoria y no se animan, y entonces ahí nos aparece como también esa dimensión pedagógica que tiene la dirección de tesis, la dimensión pedagógica que también tenemos que tener las carreras de posgrado en acompañar a nuestras y nuestros graduados a formarse para acompañar a otras camadas de estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo, también Marga hace muchos años armó un encuentro cuando fue la primer camada de doctores, que eso además tenía el desafío de que había pocas y pocos doctores disponibles para dirigir. Nosotros ahora en la FACU tenemos una masa muy significativa de especialistas, magísteres y unas cuantas doctoras y doctores también. Pero bueno, ese salto a acompañar a otro, a dirigir, no es solo un pasito, sino que a veces se hace como un abismo. Así que bueno, como militando esta dimensión pedagógica también en el posgrado, ahí con las direcciones de las carreras y con la secretaría y la dirección de posgrado armamos una serie de disparadores. Los compañeros que nos acompañan ya la tenían. Marga, de hecho, agregó otra que me parece súper interesante. Así que la idea sería como tirar uno de los disparadores y que cada uno pueda tomar un ratito en contarnos eso. Yo voy a ir mirando un poco el tiempo, si alguien se pone charlatán le pido que pase la palabra. Y bueno, por supuesto también como por ahí complementar, si quizás alguien se olvidó algo y lo quiere agregar después, o sea, que sea un espacio donde conversemos y podamos intercambiar. Voy con la primera, que era como la más básica y general, que era qué significa para ustedes, para Agus, para Marga, para Vero, para Matías, dirigir una tesis. Ahora está para la Karina, pasarse. Así que, no sé, vamos así como de izquierda para allá, de allá para acá, o arrancamos por el medio. ¿Hoy querés arrancar, Margo, o querés un éxito? Tan complicado. Tan complicado. Así que yo preferiría arrancar por la izquierda, Sí, por la no izquierda. por la derecha, sino por el centro. Arranquemos, arrancamos por la izquierda, No por el centro. por las dudas. Así. Bueno, muchas gracias por la invitación, celebro el encuentro, me parece muy interesante la iniciativa. Creo que los que estamos acá no creo que vayamos a decir verdades absolutas, sino que vamos a compartir las mismas dudas que tenemos todos al momento de intentar acompañar en la dirección, codirección de tesis, sea la que sea. Bueno, ya anoté de forma caótica algunos puntos. Para empezar, bueno, el significado de la dirección, bueno, para mí lo que anoté y lo que pienso es una maravillosa experiencia, eso para decir, pero, digo, bueno, hay que animarse a hacerlo. Me parece que ahí sí tenemos que construir, bueno, derribar fronteras y animarnos a hacerlo. No deja de ser como plantear un vínculo más con una persona que está intentando desarrollar una idea. Creo que eso es un poco la idea, ¿no? Conocer a alguien y ayudarlo a expresar la idea general que tiene para mostrar en su tesis del mejor modo posible. Me parece que eso es una linda forma de pensarlo, al menos a mí me sirve. Y cuando hoy digo esto de la idea, que creo que, bueno, que escuchar a la otra persona, intentar formar cuál es la idea principal que tiene y de un modo bastante artesanal, intentar que la desarrolle del mejor modo posible. Y con esto también estoy diciendo que es un vínculo también personal, es alguien con quien vamos a establecer una relación a través del conocimiento, principalmente,
a lo largo del tiempo y eso, bueno, es una linda experiencia. En principio es una linda experiencia, después pueden pasar otras cosas, pero nosotros vamos por la positiva. Hay experiencias personales y hay de todos los gustos. Hay formas de gente con que intentás continuar el vínculo y gente que dice, bueno, hasta acá llegamos. Pero bueno, no sé, para empezar a charlar, me parece eso, como que dirigir a alguien no es otra cosa que vincularse y ayudarlo a expresar sus ideas de la forma posible y en los canales institucionales validados, digamos, que ese es otro gran desafío y gran tarea, y que quizá ahí va el director, ¿no? Pero bueno, yo diría eso como para, no sé, para decir algo. Romper el hielo. Bueno, me toca. Yo la verdad que también agradecer la invitación y la responsabilidad de compartir algo de estos aprendizajes colectivos. Por supuesto también comparto acá con el compañero que es una experiencia grata la de poder acompañar a otros y otras colegas en la tarea de la dirección. La verdad que cuando me llegaron las preguntas disparadoras un poco hice como un ejercicio de vuelta sobre el propio recorrido y también en línea con esto que decía Pilar, hemos aprendido a acompañar esos procesos a partir de las experiencias propias, digo, de cómo fue o cómo vivenciamos la experiencia de haber sido antes dirigides, bueno, en mi caso por Marga, por Susana Malacalda, tantas compañeras tan queridas en esos recorridos de formación. Pero la verdad que es la primera vez que me siento como a pensar la pregunta, y entonces estuve como un rato y encontré algunas cuestiones que a mí me parecieron ordenadoras, por supuesto que son para enriquecer en la vuelta esta de conversación. Entonces, por un lado, me aparecía como bastante claro el desafío de pensar ese trabajo de dirigir o codirigir en esa dimensión de acompañamiento, como en dimensiones la fui pensando, ¿no? Por un lado, esto que traía recién Daniela de la dimensión pedagógica y formativa del propio trabajo de dirigir o de enseñar el oficio, digo, ¿no? Como en esa lógica de acompañamiento se aprende a producir conocimiento de una manera rigurosa, también la preocupación respecto que traía Canela de la responsabilidad ética en ese trabajo de investigación, respetando, bueno, el trabajo con los datos, la confidencialidad, la responsabilidad con quienes participan de los procesos de investigación. Ese trabajo de orientar y guiar sin avasallar, digamos, o respetando la autonomía intelectual de quien realiza la investigación, respetando y fomentándola también, digo, en una clave también de un pensamiento crítico, y algo que para mí fue muy demarcatorio en mi propio proceso, y creo que algo de eso se juega cuando acompaño a otros y otras compañeras, tiene que ver con eso de autorizarnos a dejar de ser lectores eternos, digamos, y poder producir una escritura, habilitarnos a publicar algo y a que circule un poquito la idea de lo que vamos trabajando. Por supuesto, la dimensión teórica y metodológica en el proceso de acompañamiento de un tesista, de una tesista, me parece que es central, que en general también nos llegan, por lo menos en las experiencias que me ha tocado transitar, ya con un proceso interesante del trabajo que hacen los colegas que están a cargo de los talleres metodológicos en las carreras de posgrado. Entonces ya esto de la definición del problema y el recorte entre tema y problema y demás, en general está ya un poquito encaminado, pero bueno, siempre requiere de volver en el trayecto de escritura a fortalecer esa cuestión y también a ir explicitando en esas conversaciones o en esos encuentros los valores desde los cuales estamos construyendo una mirada sobre el problema de investigación. Y después lo que decía el compañero también, me parece que otras dos dimensiones importantes a la hora de pensar ese trabajo tienen que ver con la dimensión relacional o afectiva, digamos, qué feedback, qué vínculo de confianza se construye entre quien dirige y quien es dirigido o dirigida, qué empatía y qué grado de escucha, de comunicación y de devolución hay en función de esos avances, y la dimensión institucional, que es como la más difícil, que es la que por ahí nos trae a la responsabilidad colectiva de pensar los tiempos, de pensar los formatos de una producción académica y las evaluaciones y los horizontes, pensar los horizontes de sentido deseables también, ¿no? De qué supone
en el marco de un proyecto político como es una carrera, una formación de posgrado, producir una nueva tesis, ¿no? Digo, siempre es como un momento de mucha alegría y cuando eso no sucede o se retrasa en el tiempo, bueno, ahí hay preguntas para el tesista y también para quien dirige, ¿no? Pero bueno, yo por ahí dejaría en esta primera pregunta. Bueno, acuerdo con todo lo que están diciendo, pero anoche cuando pensaba en las preguntas, volvía a un viejo libro, que seguro lo han leído algunos de ustedes, que se llama de cómo obtener un título de posgrado. Si bien eso dice el título, también habla de cómo obtener una tesis, cómo hacer una tesis. Y es un libro clásico, está escrito por norteamericanos, no por eso tiene una validez fundamental, pero es interesante. Stella Phillips y Derek Puck. Después los paso si quieren. Está en inglés, después fue traducido al castellano, al español, por la editorial Elisa. ¿Y por qué recurrí a esto? Porque yo cuando empecé recién a dirigir, me atreví a dirigir, yo me sentía un poco insegura también, porque el acto de dirigir es un acto de mutuo aprendizaje. Porque en la medida que vos estás dirigiendo, estás aprendiendo también del otro. Claro, pero cuando te inicias, tenés más preocupaciones, más inquietudes. Y a mí me sirvió mucho este texto. Y se han escrito muchos manuales de cómo dirigir la tesis, y acá no vamos a decir eso. Pero más agradezco por eso la invitación, más la experiencia, ¿no? de ese proceso. A mí me tocó dirigir tesis de maestría, que había, sobre todo en la Argentina, tesis doctorales y asesorías postdoctorales. Y allí el tema me hizo recordar como que hay dos momentos importantes, significativos, que hay que tener en cuenta. Eso uno va aprendiendo, eso lo va aprendiendo, tener en cuenta esos dos aspectos fundamentales, tener en cuenta. La relación de aprender, ese proceso de aprendizaje, la relación de tesis entre el dirigido y el tutor, por decir tutor, hay que marcarlo dentro de los perfiles de las carreras de posgrado. Porque no es solo el hecho aislado de la dirección de uno con el otro, sino ese marco. Por eso es muy importante estas reuniones, porque uno sabe a qué doctorado va a ingresar, cuál es el perfil de ese doctorado, a qué maestría tiene que ingresar, cuál es el perfil de esa maestría, a qué carrera de especialización va a ingresar. ¿Por qué es importante ver eso? Porque de acuerdo a ese contexto, ese marco, digamos, uno también va a encontrar quiénes están ahí y qué cosas se pueden aceptar para dirigir o no. A mí me ha tocado una experiencia que al doctorado quería entrar un teólogo. Yo le decía que se equivocó de doctorado porque, claro, nosotros no tenemos ni una sola materia de teología y no le va a hacer bien y no se va a graduar nunca. Entonces, retomando el texto de Phillips, diría, bueno, se equivocó de lugar. Ahí es un tema, ese es un tema a tener en cuenta, porque no es un tema sin importancia, es importante, porque también para encuadrar los temas de interés y la orientación que debe tener esos temas de interés dentro de ese marco.
La otra cuestión es que ¿qué intentamos dirigir? Pues podemos decir acompañar, ayudar. Estoy de acuerdo, es un vínculo importante, pero no es solo un vínculo personal, es un vínculo académico. Es fundamental el vínculo académico que se va construyendo después el vínculo personal. Yo a mis tesistas, yo las quiero. Lo declaro públicamente. Las quiero. Y a otras no las quiero ni recordar. Porque me ha tocado que a las que las quiero es como que ese diálogo académico, personal, le permite estar abierto, recibir las sugerencias y tener la capacidad uno de devolver en serio. No decir, mira, estuve leyendo tu tesis o lo que me decís, mira, a mí me parece que te falta una coma. No. Eso después se puede corregir la coma y esas cosas. Lo más importante es cómo desde el comienzo entender, aún en la primera hoja, borrador que puso, el tema de investigación. Vos sabés que siempre se vuelve al primer amor. Cuando han pasado por el seminario de tesis, por todas las direcciones, por el trabajo colectivo, por la revisión, yo le digo, ese papelito que vos me has dado lo vas a guardar hasta que termine la tesis. Y vos sabés que vuelven al mismo lugar, de otra manera. Y me parece que ese es un camino mágico, maravilloso académicamente, porque vuelven al primer amor y uno va aprendiendo que ese primer amor hay que guardarlo aunque sea una hojita. Porque digo al primer amor en el sentido de que la primera intención de plantear un tema o un problema es un tema que va a estar interiorizado en la persona que quiere, sabe que ese es el tema, pero todo el recorrido que va a hacer le va a volver a resonar en la cabeza y en el corazón. Eso es quiero. Y la capacidad de dirigir está en poder captar esa dimensión. Y no decirle, bueno, en realidad tu tema, qué sé yo, a mí me parecería que podías entrar por acá, entrar por allá. No, primero escuchar qué cosa es lo que vos querés investigar. A mí me parece, no quiero ser como maestra ciruela, ¿viste? Que da indicaciones, que se ya... A veces te voy a cortar así. Sí. Simplemente una reflexión desde ese nivel, desde ese lugar, de cómo escuchar. La primera cosa es escuchar. Porque como sabes por la experiencia que va a volver a su primer amor, hay que escuchar. Entonces escucha de distintas maneras, habla de distintas cuestiones, formas, maneras, designaciones, afirmaciones, negaciones, a veces atolondrado, a veces sí, ¿no? Para decir qué quiere investigar. Y hay que escuchar, aunque sean incoherentes, aunque sean... Nadie la tiene, como decían, la verdad absoluta, ni nosotros ni vosotros. Es una construcción. Entonces, una dimensión de construcción, de ese proceso de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo guardo el papelito. Hay otra cuestión que en el proceso, que son unos rápidos, me ha tocado gente rápida. Acá tengo a una rápida, entonces, pero para un cachito, porque la verdad, si va rápido, entonces volvé nuevamente. Hay personas que ese primer intento, como que lo van asimilando más rápido y construyen más rápido el camino. Y otras demoran. Y en ese demora uno a veces duda, siempre duda del trabajo de tesis. Yo misma tengo que decir, cuando hice mi tesis, hice 3 tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado. Entonces, uno llega un momento en que no da más, ¿viste? Basta con este tema, no lo quieres ni mirar en tu vida más. Bueno,
Entonces esas son dos cosas que importantes a tener, el marco y cómo ese proceso de construcción tiene esa primera llave que tiene que ser el escuchar. Y siempre tener en la idea que a esa persona que vos estás escuchando hay que respetarla. Y que también a uno la respeten, porque hay unos que te quieren patotear y vos le tenés que decir, no, para un cachito, si quieres hacer andate a otro lado. Pero bueno, es importante. La escucha importante y la consideración. Porque las condiciones en las cuales uno desarrolla las tesis, ya sea en formato maestría, doctorado, en formato de trabajo final, que hay tantas discusiones en qué se diferencia una cosa de otra y no sé. Pero ¿sabes qué se diferencia en esos procesos y esas dimensiones que uno va trabajando? Los niveles de profundidad que va adquiriendo, el marco en el cual desenvuelve ese trabajo. Y a mí me parece que esas cuestiones amalgaman un piso de construcción que es único. Por eso quizás las experiencias son intransferibles. Podemos socializar ahora, pero esa experiencia que uno vive con cada uno de los tesistas es única. Y yo considero que es mágica. Cuando se llega al final de la tesis y se puede exponer, ¿no? Cuando llegan y exponen y terminan, es una cosa muy linda, muy satisfactoria. A los que no los quiero... Con esto vamos cerrando, Marga, Sí. porque me estás pasando por las otras preguntas. A los que no los quiero es porque, a ver, no sería no los quiero, muy feo, pero es porque son súper cerrados, no hay nada y no te escuchan, o simplemente, voy a ser muy honesta y sincera, hasta allí le dio la cabeza. Punto. No hay más que hacer. Nosotros tenemos ahora un caso compartido con otro profesor, pero no voy a estar diciendo nombres. Está grabado, Marga. Hasta ahí corta. Suficiente. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Participé en el encuentro anterior con Patricia Acevedo allá en el Caracachó. Y fue súper interesante, así que agradezco también ese espacio y este relevamiento que Canela y Dan hicieron, porque en lo personal me siguió interpelando y me llevó de nuevo a la reflexión de este ejercicio de dirigir. Y bueno, en el eje esto de qué significa la tarea de dirigir, de codirigir, bueno, estoy atravesada por la cuestión del acompañamiento, ¿no? Acá igual Matías, Vero, Marga, hablaron de esta cuestión de acompañar, ¿no? Y de acompañar la construcción de un proceso de producción, de conocimiento, de reflexión, y pensaba en lo primero que se me presentaba como para ordenar este compartir era la cuestión de la escucha. De hecho, previo a este encuentro, tuve una reunión con alguien que estoy dirigiendo y me llamaba todo el tiempo en esta cuestión de la inmediatez, de los tiempos que apremian, la cuestión de la escucha, porque estamos en los inicios de la construcción del problema y bueno, qué importante poder escuchar y situarse en ese trabajo, ¿no? Si es un trabajo de especialización, bueno, tener en cuenta las
condiciones en que se está desplegando ese trabajo, ¿no? No es lo mismo, sobre todo para nuestra facultad, que cuenta con tantas carreras de especialización que tienen que ver con las intervenciones, como decían recién. Bueno, cómo poder acompañar este entrenamiento de la reflexividad sobre la propia práctica. Que para muchos y muchas colegas es la primera vez que después de tantos años de haber egresado del grado, retornan con una trayectoria y esta cuestión del reconocimiento del compromiso y que tiene que ver un poco con que tiene que ver con los horizontes, ¿no? Que se plantean para este trabajo, el compromiso, pero también reconocer los saberes, los que sean, el cúmulo de saberes. Y ahí también pensaba en lo que implica la tarea de dirigir y en el acompañar como experiencia de dirección. Bueno, ¿qué implica acompañar, no? Si acompañar es estar al lado, es estar a la par, uno o una se va constituyendo como una referencia, ¿no? Porque también a uno le escribe para, bueno, por algún conocimiento o proximidad en la temática, entonces aparecen estas preguntas de qué modo, de una manera respetuosa, acá Vero hablaba de la autonomía, yo para no repetir, de la autonomía en esas reflexiones, bueno, de ser respetuoso con aquello que la persona quiere investigar, cómo poder situar también y establecer un contrato académico, en esto también lo que decía Marga, ¿no? Un contrato académico que implica una responsabilidad, un compromiso de las dos partes, ¿no? Más allá de la cuestión de un calendario, de un cronograma y demás, en esta cuestión del respeto, en esta tarea que es donde el protagonista es esta persona, pero bueno, uno está acompañando y a veces también con una codirección, que con otros y otras compañías están tal vez, o en los talleres de tesis o de elaboración de trabajo final, donde hay otras personas, otros compañeros y compañeras que también están acompañando. Entonces ahí es un desafío la apertura un poco a la ecología de saberes, ¿no? Porque no solamente estamos acompañando trabajadoras y trabajadores sociales, están cursando abogados, no sé, sociólogos, bueno, también ese es también otra cuestión o una escucha también distinta, ¿no? También Vero decía esto de la construcción de conocimientos o de nuevos saberes, o Marga decía esto de que aprendemos en el acompañamiento y de este proceso. Lo maravilloso es el aprendizaje mutuo, ¿no? El compartir, porque la verdad que en las experiencias de trabajos de integradores finales, de especialización y tesis de maestría, he aprendido muchísimo, ¿no? Y bueno, también estoy pensando, para no saltearme preguntas, la posibilidad de explicitar. Acá Marga decía, recién hay algo que de la experiencia como que es intransferible, ¿no? La vez pasada creo que Patricia Ceredo hablaba no sé si estaba Polanyi, del conocimiento tácito, ¿no? Uh-huh. Y decía, bueno, ¿cómo transferir ciertos conocimientos específicos, ¿no? Pero hay algo de eso que es intransferible. Entonces ahí, en qué significa la tarea del TIP, no solamente es la experiencia desde el acompañar, desde lo corporal, la escucha, también la cuestión afectiva, política, de qué horizontes, o de si hay horizontes compartidos, porque hay veces que en un primer encuentro, antes de decir, bueno, sí, te acompaño, bueno, es por dónde, ¿no? Cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos ético-políticos que hay detrás de esos trabajos, pero también el acompañar implica recuperar las memorias del hacer, ¿no? De de quién me enseñó, o sea, de quiénes he aprendido, como decía Vero recién, de mis maestras, quienes me han acompañado en mis procesos de escritura de una tesis de maestría, de doctorado. Entonces, recuperar las memorias del hacer, reconocer la experiencia y reconocer al otro con ese conocimiento, con esa reflexión, pero también con ese compromiso.
Bueno, gracias. Ahí escuchaba como, así como un poquito subterráneo toda esta idea de la alteridad, ¿no? Que somos dos relativamente pares, no del todo pares, porque alguien dirige y alguien es dirigido, pero a su vez somos dos que ya tenemos un recorrido, porque es tesis de posgrado, no es el curso introductorio del grado, ni siquiera un trabajo final de grado. Y bueno, como esa alteridad a veces choca y a veces dialoga. Ahí me gustaría introducir como dos preguntas a la vez, quizás también porque al ver la dinámica quizás iban coincidiendo en algunos puntos, entonces quizás algunos tomen un poco más profundo uno y un poco más profundo el otro. Marga había incorporado como otra pregunta el dilema que suele suceder, que es el dilema de la investigación misma, que es la investigación realizada y la lógica de la comunicación, que ese es un punto a veces que es un poco, uno podría decir, un poco técnico, cómo ayudar a la persona a que comunique lo que investigó, pero que no se escribe lo que se investiga, sino... A mí me lo enseñó esa Marga cuando me dirigió. No, esto tenés que sacarlo, porque eso es lo que vos averiguabas. Ahora tenés que contar lo que encontraste en la investigación. Entonces trabajaría eso, que me parece que es un poco una tensión, que hay que atravesarla. Junto con esto que introdujo Agustina y que no estaba previsto, pero que me parece que también es importante, que es cómo trabajar con dirección y codirección, cuando a veces eso es un requisito que pone la institución, por ejemplo, o cuando no es una dupla que armamos nosotras a veces, sino que se arma. Y eso también aparece como otra pregunta en relación a las orientaciones generales para compartir. Entonces me salteo la segunda pregunta y unifico un poco en esto, entre cómo trabajar con codirección, qué orientaciones les parece que podrían compartir y el dilema entre la investigación y la comunicación, para irlo tomando salpicadito entre los tres. Y agrego una cosa que no la habíamos pensado, pero me parece que también es muy útil, que es sin nombres, Marga, pero por ahí agregar alguna experiencia. Bueno, en algún momento, me parece que esto de la temporalidad también es importante, que a veces que una persona tenga otra temporalidad se nos hace difícil, porque o va muy rápido o va muy lento, y así como, bueno, incorporar algunos ejemplos que les parezcan que a las y los compañeros les pueden aportar. Así que, ya que hice un poco de licuadora, también propongo que si alguien prefiere tomar la palabra sin el mismo orden, y si no, vamos con el mismo orden y nos adaptamos a... Bueno. Ahí va. Sí, trato de incorporar esto. Sí, me parece muy interesante esto del vínculo y de lo que venimos madurando acá, la escucha, el vínculo, la relación personal ante el conocimiento, pero claro, está el vínculo personal a partir de la onda, vamos a decirlo así, para que fluya o no fluya, que eso arma escenarios. Me parece interesante en eso vincular también o trabajar con esta dimensión institucional. Me parecía muy interesante esto que decía Marga. Muchas veces trabajamos, por ejemplo, no sé, en el seminario de tesis con el libro de Eco, ¿no? Que sigue siendo un clásico. Claro, pero Eco da clase en Bolonia y entonces él dice, bueno, hacer una tesis es presentarle al mundo una idea. Y hay que tomar centralmente esta idea de que sí, está la idea, pero hay que ver en qué institución se hace. No es lo mismo Bolonia que el doctorado en trabajo social en La Plata, ni que la especialización en trabajo social. O el doctor... No, cada institución moldea las tesis, moldea los intereses, los temas, las formas de investigar, la circulación entre directores, tesistas. No es lo mismo si puedo mandarle un WhatsApp al director o hay que preguntarle a la secretaria si me va a atender dentro de un mes. Como pasar, no se imagino,
a ECO, capaz que no lo conozco, pero estoy fantaseando, ¿no? Pero, bueno, no son universales las cosas, ¿no? Entonces, están atravesadas por situaciones y por las realidades de nuestros tesistas y demás. Y en eso me parece que también tenemos que ser reflexivos en términos de, bueno, las mejores expresiones para las ideas están en diálogo con la ciencia, digamos, o con, no sé, queda muy solemne, pero la tradición de investigación en la disciplina, vamos a decirlo así. ¿No? Porque ahí el diálogo tiene que ser permanente, tenemos que ser reflexivos y quizás poner límites ahí, ¿no? Como, bueno, no se puede traer cualquier idea y presentarla, o sí, se puede traer cualquier idea, pero quizás lo que intenta hacer el director o el codirector es amoldarlo a cómo se dialoga con esa idea en el mundo académico de investigación. Y eso es el ejercicio, un desafío. El tema de dirección y dirección a mí me parece interesantísimo mientras fluya. Tengo, bueno, casos en que no fluyó, casos en los que sí. Cuando fluye es interesantísimo y suma por todos lados. Cuando no fluye, el temor es sobrecargar y decirle cosas al tesista que van en direcciones opuestas. Y eso es una irresponsabilidad en algún punto, porque estamos perdiendo a la persona. Entonces, bueno, quizás creo que hay como, en esto de cómo funciona la institución, sabemos que no todo está en los papeles, sino que está en el diálogo, en el WhatsApp, en el cruce del pasillo, y sabemos cuando hay onda con el codirector o no hay onda con el codirector. Y bueno, y eso facilita un montón de cosas. Así como va a facilitar, después cuando hablemos de los desafíos y los límites, a la hora de evaluar el trabajo del tesista. De nuevo, porque no hay ideas absolutas, no es que la tesis demuestra un saber universal y es válido en cualquier contexto. Si bien respeta ciertas reglas de funcionamiento de la academia, bueno, es válido para ciertos contextos y ciertos horizontes y ciertos intereses y apuestas institucionales. Porque bueno, acá estudiamos cosas que bueno, quizás en Bolonia no sirven o va por otro lado, ¿no? Bueno, entonces, si lo traduzco está bueno armar equipos de dirección y codirección que vayan en la misma línea, digamos. Sabemos que esto no siempre es posible y sabemos que hay, bueno, gente que se mueve en distintas instituciones, entonces ya quiere trabajar con uno que trabaja en otro lado y uno es la pata local. Entonces, en vez de ser un director es una pata local, con lo cual ya empieza rara la cosa, que son los casos más difíciles también, ¿no? Entonces, bueno, no tengo respuesta a esto. Me parece que suma un montón en tanto y en cuanto podamos armar equipos, robustecer vínculos y continuar en una misma dirección. Y en tanto a la cuestión de la comunicación, ahí me parece, bueno, hay formas y formas, ¿no? Me parece que también la tarea del director y del codirector es generosa en tanto y en cuanto propone y visualiza una forma de trabajo, una forma de lectura, un conjunto de temas en los cuales lo invita al tesista a sumarse. Y en este ejercicio de escuchamos la idea, pero la idea nosotros como la moldamos a cierto esquema, porque me parece, ahí no sé si vamos a compartir todo, pero a mí me pasa eso, como que yo lo escucho y digo, bueno, esto está bueno, pero vení por acá, haciendo uso de la distancia y la jerarquía, si quiere, ¿no? Bueno, si me propones que yo piense sobre la temática que me estás trayendo, me parece sumamente interesante, pero por ahí está bueno, si te corres un poquito, lo pensás de este lado, porque yo lo pienso así. Y si se suman en esa tarea, bueno, podemos sumar energías, comunicar juntos, trabajar en una misma dirección. Quizá esto suene como
como un efecto de transformación, pero quizás sea una de las atribuciones del director también, ¿no? Como ayudarlo a pensar, y uno si lo ayuda a pensar dentro de los esquemas en los cuales a uno le enseñan a pensar, ¿no? Como, bueno, bueno, creo que eso, entonces comunicar, bueno, trabajemos en una misma idea, tengamos la idea y después comuniquémosla. Quizás eso sería interesante también. No apurar, porque siempre hay congresos o revistas o lo que sea, madurar la idea, ¿no? Como, ¿cuál es la idea que queremos transmitir? Eso me parece como una pregunta esencial y que cuesta muchísimo desentrañarla, y me gusta lo que dice Marga, que bueno, por ahí está, es la misma idea que trajo al inicio y que después es la misma, con 3 palabras más. Bueno, madurémosla y después la comunicamos, sin apuros y sin esquemas que nos corran, siempre y cuando no hay nadie que nos corra, ¿no? Como otras instituciones que nos financian, ¿no? Que bueno, que no voy por ahí. Los casos que me han tocado dirigir no fueron por vía de CONICET o cosas así. Bueno, hay tantos años para entregar una tesis y publicar y decir, bueno, no sé, mis experiencias, que no son tantas tampoco, pero vamos del lado de trabajar tranquilos, concentrándonos en cuál es la idea que queremos trabajar. Quizás esta pregunta es válida: ¿de qué disciplina te estás posicionando? ¿Cómo lo estás pensando? Yo lo estoy mirando desde este otro lado. Bueno, dialoguemos sobre eso, avancemos y después vemos cómo lo comunicamos. Ahí. Gracias. Bueno, me toca. No, me quedaba resonando esta pregunta que vos hacías, Pilar, un poco articulado también a lo que venimos dialogando en relación a el proceso de investigación y la información que vamos relevando, la interpretación de los datos. Bueno, nada, también con la propia autorreferencia poder definir si estás haciendo un estudio más de corte histórico o de otro corte, entonces ahí cómo dejamos ir la parte esa que al principio la teníamos así como muy agarrada y que queremos que entre todo y todo no se puede. Eso me parece que es un desafío para quien dirige o codirige, acompañar al tesista, a la tesista en ese recorrido, y quizá, digo, acompañado de una escucha atenta de parte nuestra, también la posibilidad de formular preguntas, digamos, ¿no? Preguntas que abran al diálogo, al intercambio y que orienten ese proceso hasta poder decantar toda esa gran matriz de datos y de interpretación en una lógica de la escritura académica y de la comunicación que también tenga coherencia interna la producción o la tesis que se está construyendo. Me parece que es un desafío no resuelto y que también ahí hay un proceso singularísimo, digo, ¿no? Donde cada recorrido tiene particularidades y no se puede replicar como mecánicamente en pasos metodológicos como a veces se registran en los manuales, digamos, ¿no? La cuestión de la temporalidad, los ritmos de trabajo, ni hablar las condiciones en las que hacemos los trayectos de posgrado y las carreras en Argentina, digo, me parece que eso también, las cargas de cuidado, bueno, diferentes cuestiones que inciden en el proceso de disponernos a escribir una tesis, y en trabajo social también la particularidad de que muchas veces investigamos sobre una problemática que conocemos mucho porque llegamos vía el ejercicio profesional o la intervención, que eso tiene un conjunto de ventajas, pero que también exige un esfuerzo de distanciamiento crítico, de vigilancia todo el tiempo en todo el proceso. Digo, me parece que eso es algo que, bueno, que me inquieta, digo, ¿no? A la hora de acompañar esos procesos, poder reconocer también en esos recorridos puntos de avance y poder, no sé, como ir encontrando el equilibrio de cuándo hay que quizá comunicar con cierta firmeza una reorientación. Esto que por ahí decía Marga, ¿no? Antes de llegar a no querer al tesista, bueno, decimos cómo acá pegamos una vuelta de timón, que en general también he tenido como la hermosa experiencia de acompañar compañeras que han estado muy eligiendo desde el deseo ese tema desde el primer día hasta el último. Entonces
ha sido también muy rica esa experiencia de aprendizaje de ida y vuelta, digamos, no es solo lo vincular, sino también en esa... Y también cuando decía en la vuelta anterior, la responsabilidad o el trabajo en la dimensión ética también es para quien dirige, digo, ¿no? Me parece que ahí en esta pregunta última de las duplas de dirección y codirección, un poco comparto lo que decía el compañero, que por ahí más las experiencias de doctorado, alguien local, pero alguien local del lugar o del país de donde viene la tesista, entonces ahí hay como una relación que hay que construirla también, ¿no? Que en algunas experiencias resulta muy enriquecedora, en otras es de una soledad bastante marcada y ves que la directora aparece unos minutos antes de la defensa de la tesis, hello, ¿qué tal? Y bueno, nada, yo, qué sé yo, también por recorrido y aprendizaje, sí he tenido una experiencia, y aprendizaje de que tanto en la tesis de maestría como en la del doctorado, bueno, también en los recorridos de especialización estuve acompañada con lecturas muy atentas y devoluciones a tiempo también. Entonces eso yo lo incorporé y también cuando devuelvo soy como muy cuidadosa en los tonos, pero voy mirando página por página y eso cuando tenés que armar una dupla con un otro director, directora, codirector, no sucede así, digamos. También eso para... O sea, marcamos acá los desafíos, pero también tenemos una cantidad de acumulado que a veces creo que lo naturalizamos, pero es muy rico todo el proceso y las formas con las cuales en esta facultad y en estos proyectos hemos ido aprendiendo y escribiendo de una forma muy rigurosa y también aprendiendo a acompañar esos procesos con esa rigurosidad que en otras unidades académicas no las vemos tan habitualmente. Digo, eso es de la riqueza también de estar en diferentes cuestiones. Y después la otra cosa que me resonaba también, que a veces es inquietante cuando acompañamos a alguien en su proceso de escritura de la tesis, es qué pasa con ciertos momentos de amesetamiento, de incertidumbre. Bueno, lo decían las compañeras cuando recogían, yo no estuve en el encuentro con Patria Acevedo, pero bueno, ahí también poder ofrecernos de sostén, poder bajar un poco esa ansiedad o esa preocupación y ver por dónde pasa la cosa, a veces es gravitante, porque si lográs como en esas conversaciones, en esos intercambios, destrabar, gran parte de lo que sigue viene como camino más allanado. Y si no te encontrás con la directora o el director en esos puntos, bueno, puede que la tesista o el tesista quede como muy solo también. Y eso no está bueno como experiencia, digo, ¿no? Así que, pero también es un aprendizaje, digo, bueno, cómo trabajar la dificultad sin dramatizar, sin plantear como un problema irresoluble, pero a la vez cómo fortalecer la confianza y la autonomía de ese tesista para que siga adelante y para que la dificultad en tal caso sea también parte del analizador para seguir trabajando. Pero bueno. Trato de no interrumpir, pero de sumar algunas cosas que me va disparando, capaz Mariano también puede irnos ayudando, de cosas que nos pasan en las direcciones de las carreras. Me parece que queda instalada la frase pata local. Yo sumaría otras patas que a veces suceden, que es la pata disciplinar, porque yo quiero que me dirija la titular de mi cátedra, porque tengo confianza, porque esto, porque lo otro. Y por ahí, bueno, en el caso de la maestría que tiene la cualificación, hay momentos donde llega el documento de cualificación y te das cuenta que, por ejemplo, no tiene bibliografía actualizada porque se llevan muy bien trabajando, pero no conoce demasiado sobre el tema y no es que haga mal su trabajo esa dirección. Entonces, bueno, digo, a veces hay que incorporar, aparte de la pata local, está bueno pensar como patas disciplinares, patas temáticas, en esa, a veces, conflictividad de dirección y codirección, pero también reconocer que a veces las y los directores no tenemos el perfil completo, entre comillas, para acompañar, sino que eso puede como complementarse, porque a veces también la colega sabe tanto del tema que no hay manera de acompañarla. Entonces sumo esto de pensar cómo las codirecciones pueden ser patas complementarias o a veces conflictivas. Bueno, y ahí seguir un poco con lo que nos proponían o que les propusimos de pensar las tareas más de acompañamiento.
Sí, el tema de director y codirector realmente en el marco de lo que estaba diciendo Pilar y lo que ya plantearon acá Matías y Verónica, es un tema complejo, porque en el doctorado nos ha pasado mucho, porque el doctorado tiene, voy a hablar ahora del doctorado, el doctorado tiene gente también de otros países. Entonces uno le dice, bueno, vas a tener la pata local, porque dice que hay que tener la pata local. Y el otro es el director, y entonces estás entre dos requisitos. Uno, que tiene que haber alguien que esté cerca, acompañando, escuchando todo lo que ya dijimos, no voy a repetir. Sí, conociendo la realidad. Conociendo la realidad, porque la una cosa es política hacer de una países. tesis para un tema de Chile, más allá que el tema sea conocido, pero tiene sus particularidades. Y la otra cosa es que el codirector de acá es como está pintado. O al contrario, me ha llegado a pasar que el director está pintado y que acabamos de ir a mi costado. He visto, bueno, el tema es que tiene uno tanta información, entonces por ahí se le puede salir alguna cosa que no corresponde. Pero en todo caso, resulta que el director no hizo absolutamente nada. Cuando vos haces el conversar, haces el seguimiento, porque nosotros hacemos seguimiento a los graduados, y resulta que el director se durmió y el codirector está haciendo un esfuerzo enorme con un tema que capaz ni siquiera estuvo desde el comienzo y que como que hay que poner, porque como decía Matías, un acompañamiento local, entonces, bueno, esas cosas han pasado. Bueno, pero pasan esas cosas también por las características de nuestras carreras, porque si estuviéramos en un solo lugar, podría haber un acuerdo académico entre el tesista, el codirector y el director. Así como hay exigencias para ser director, hay exigencias para el codirector. Entonces, si hubiera un acuerdo en términos de no solo del modo de trabajo, hay como 3 acuerdos básicos que yo pondría que ayudan, digamos, ¿no? En términos de experiencia. Un acuerdo no es que todos tengamos que recitar la perspectiva teórica, epistémica, metodológica, pero algún acuerdo hay que haber. Yo he llegado a dirigir una tesis donde decían que el trabajo social no existía. Todos sabemos quién es. Una cosa espantosa. Una cosa espantosa. Bueno, no era espantosa en el fondo. Entonces, uno tiene que hacer... A ver, uno quiere dirigir tesis también de acuerdo a la perspectiva en donde uno puede hacer ese diálogo, porque todo lo que hemos dicho que es lindo, solamente se puede hacer si también hay una mirada de perspectiva teórica. ¿Ah? Porque si no, bueno, ¿qué dirigís? ¿Cómo se desarrolla la comunicación? Podés poner la otra cuestión que es más instrumental, técnica, que es importante, que es el modo de comunicarse, las relaciones, la frecuencia, los contratos que uno tiene, bueno, en 2 meses, en 1 mes, por vez, con tu trabajo. Entonces, tenemos que dirigir de manera circular si hay un codirector. O sea, yo soy codirector ahora de una tesis con un director, pero los dos estamos en la casa matriz de estudios. Entonces, pero el que dirigimos está en otro lado, no voy a decir dónde. Pero yo, por ejemplo, con el director nos comunicamos, hablamos, y yo primero espero que el director le dé las indicaciones para luego, en la misma dirección, complementar, ampliar y profundizar. Eso es porque tenemos, digamos, estamos cerca los dos, tenemos esa
mirada para la dirección y codirección, pero no suele suceder eso. Entonces hay que tener un acuerdo, el acuerdo de trabajo, y también con el dirigido, y un horizonte, y yo diría más una cuestión temática, pero también de concepción, ¿no? Y también tienes otro tema, es el tema metodológico, que no es cosa menor, ¿no? Porque vos no podés, la otra quiere hacer, una tocada de otro país que quería medir, cuantificar la participación de las organizaciones sociales de manera muy positivista, y yo digo, bueno, yo no entiendo que la participación hay que medirse, pero bueno, es una perspectiva que tiene, respetable. Entonces allí también, ¿no? Uno, ¿dónde va? ¿Qué? Ese diálogo, esa fraternidad, ese escuchar, ese acompañamiento suena vacío si no están estos elementos a tener en cuenta. La perspectiva analítica, cuánto sabemos del tema, ¿no? ¿Qué le vas a aportar? Porque a alguien que toca de costado el tema, y ahí ha habido un gran avance en nuestros posgrados, hablo de trabajo social, no voy a hablar de otros que no conozco, donde realmente cada vez hemos dicho a la gente, yo puedo saber de salud mental, por poner ejemplo, pero no estoy en condiciones de dirigir una tesis de salud mental, primero porque no he seguido, no ha sido mi línea de investigación, no he trabajado, ¿y cómo te atreves a dirigir un tema de salud mental? Porque la verdad no le vas a ayudar a esa persona. Tiene que ser alguien que conozca, que le dé bibliografía renovada, que pueda ayudarle a dar... yo creo que es muy importante eso. Yo he tenido directores brasileños, director y codirector, que tenían una perspectiva analítica que compartía con él, pero yo discutía esa perspectiva analítica. Me lo respetaron, pero lo respetaron y fue fluido. Entonces, antes de la acompañamiento, antes de esto está lo otro. Y eso hay que aclarar muy bien, porque imagínate, vos trabajaste el tema de comunidad, por decir al desarrollo de la comunidad, organización, te mataste tratando de darle otra vuelta y resulta que el que va a venir a hacer su tesis está en los años 60. Entonces vos tenés que acompañar los años 60, no. Los años 60 lo tienen que pensar en estos años con otra literatura, con otra... Es un trabajo. Y voy a introducir algo, ya con eso termino, entre codirección y dirección y la última cosa de la comunicación, que no es cosa menor. Y la otra cosa es, el trabajo que uno hace es gratuito. El director no percibe salario por dirigir, que es una tarea bastante compleja. Él, que es jurado y lee una tesis y se tiene que morfar 200 páginas de tesis, tampoco. Y se sienta y encima le tenemos que... A mí me da una vergüenza terrible sentar y exigirle el dictamen para tal fecha. Bueno, eso no está en nuestras universidades. En Brasil, ser jurado, por sentarte te pagan. Y por dirigir también te pagan. Entonces, acá lo hacemos a pura militancia y la verdad que salen tesis muy buenas. Porque es a pura militancia. Y eso hay que rescatarlo, hay que decirlo. ¿Qué es esto? Porque vamos a poner que dirigí una tesis doctoral, porque para la categoría 1 o 2 que necesita la categoría... Bueno, estamos con eso, o sea, cómo también eso nos ayuda, nos beneficia, que está bien hacerlo. Pero no por eso toda la vida ya tenés la categoría 1 y vos seguís trabajando gratuitamente. Bueno, pará un cachito, ¿no? No hay condiciones, digamos, para eso. Menos ahora. Ya estamos pidiendo que empiecen a dirigir. Era para entusiasmar. No, pero yo creo que lo que estoy diciendo tiene la otra cara. Que a pesar de eso, se aprende y hay que aprender.
Sí, porque ¿cuándo vas a aprender a dirigir? Dirigiendo. ¿Cuándo aprendes a investigar? Investigando. Y la tesis es el aprendizaje de la investigación, para investigar. Y allí viene una cosa, no es porque hiciste una tesis ya sos una gran investigadora, para un cachito. Hiciste una tesis. Tampoco es para que digas, wow, viste, ahora ya soy una creadora de una teoría. Entonces bajamos un poco los niveles, ponemos las cosas en su lugar. Los que están aprendiendo tienen que hacer esa militancia, porque esa es la realidad que nos pasa, que nos toca. Y los que ya tenemos categoría 1 y nos estamos yendo, chao. Bueno, es un poco. El tema de la acuerdo, codirector, director. Así hemos, desfasaje, desacople que hay entre codirector, director y todo lo que hemos hablado, es cómo seguir eso para que haya un acercamiento. En el caso concreto de nuestro doctorado es el trabajo nuestro. Seguir al director, seguir al codirector, seguir al graduado. Es un trabajo. O sea, dirigir, los que dirigimos carreras sabemos que es un gran trabajo. Bueno, y en las condiciones. Respecto a la pregunta de cómo comunicamos lo que investigamos, es lo que siempre se dice, una cosa es el desarrollo de la investigación y otra cosa es la exposición de la investigación. Y voy a retomar una cosa importante de Verónica que dijo, cómo aquellos que trabajan en el ejercicio quieren investigar sobre eso. Y ahí hay dos cuestiones. Para eso, la experiencia del ejercicio y en la dirección, cómo construir de ese tema salido del ejercicio en una pregunta teórica. Y eso es un trabajo fundamental. Por eso el tema, cuando yo digo el primer tema que está en el borrador, el camino siguiente que va a hacer esa persona es cómo construir la pregunta teórica para empezar a investigar. Una vez que termina la investigación con todo lo que lo implica, no es que va a escribir la tesis. Mira, yo empecé preguntándome... No, a veces escriben el proyecto. Dicen, no, el proyecto ya lo hiciste, ya está. No tiene que aparecer en la tesis. Lo que todo tiene que aparecer es una forma en que vos metodológicamente fuiste trabajando esa tesis. Por lo tanto, la exposición tiene otra condición, otra posibilidad de expresión distinta al modo cotidiano de haber investigado. O sea, tiene que usarse otra, no sé si es la condición, sino es la forma de comunicación académica de eso que escribiste, no es lo mismo como investigaste. Y en eso el papel del director es muy importante. Y eso se aprende con la experiencia, con el tiempo, pero se aprende. Porque si vos vas a describir lo que vos haces en el terreno, y eso es una tesis, esa no es una tesis. Porque el concepto de tesis es la experiencia de investigación. No es la descripción de tu tarea empírica, por más de que lo empírico va a estar en tu tesis. ¿No? Esa sería, no voy a hablar más porque si no, ahí lo dejo. Bueno, ahí estamos un poco justas con el tiempo por el espacio, por el horario en que cierre el espacio, pero también porque la idea es que ustedes puedan como también largar sus inquietudes, preguntas o lo que sea. Le paso la palabra a Agus y lo que diría es como la última pregunta que nos quedaba pendiente era respecto de los alcances y límites en la tarea de dirección. Lo que yo propondría es que haga su intervención Agus, como veníamos haciendo, que después abramos a un diálogo donde en todo caso incorporen ustedes lo de los límites. También se fueron mencionando. Sí, también estuvieron presentes. Pero por ahí hay alguna pregunta o algún comentario más puntual y también, bueno, pasarle primero la palabra a Agus y después damos una vueltita, si les parece. Bueno, respecto de los alcances estuvimos un poco mencionando tal vez los límites, algo que
que no salió aún, digamos, que no charlamos, era la cuestión de también en esto de reconocer los saberes previos en la construcción y el acompañamiento en la construcción de la pregunta de investigación. Bueno, cómo poner la creatividad en juego, ¿no? Para que no imponer lo que uno ya viene construyendo, o sea, desde las experiencias de posgrado o de investigación en docencia y en el ejercicio profesional. Ahí, bueno, salir también nosotras, como directores y directoras de incomodarnos a nosotros mismos y ser creativos en la escucha también, en la escucha y en ese modo de acompañar. Respecto de, bueno, otro de los límites que ya había mencionado era la cuestión de que es necesario explicitar en esto de cómo transformar el conocimiento específico, la propia experiencia. Bueno, ese conocimiento, bueno, tiene que ser explicitado. Entonces, tal vez, bueno, de qué modo hacemos las devoluciones es un límite, ¿no? En esto de la traducción, lo que uno va pensando, la experiencia y lo que uno va leyendo, discutiendo con esa persona que está acompañando, es otro de los límites. También creo que los límites en la tarea de la dirección aparecen muchas veces cuando ese proceso de culminación de un posgrado tiene más que ver con un trámite. Bueno, quiero terminarlo y entonces como que se lo quieren sacar de encima rápidamente. Hay un deseo de investigar, hay un deseo de cerrar ese ciclo, pero bueno, en esto de madurar la idea, ¿no? Entonces, bueno, un límite también es, bueno, también más allá del contrato académico, bueno, en el respeto de los tiempos y de las sugerencias, en esto que tiene que ser lo primero, como decía Marga, bueno, cómo vamos resolviendo esas cuestiones. Y yo revaloro la cuestión de la pata local, de la cuestión de la codirección, cuando los dirigidos o dirigidas y quienes dirigen están en otras latitudes, porque justamente la cuestión local, o sea, una dirección, cuando se hace una codirección desde la casa de estudio o desde la Universidad Nacional de La Plata, bueno, ayuda a pensar ese trabajo de posgrado en el marco de esta universidad, en el marco de una carrera específica, y eso es súper importante porque también va demarcando también cómo va a ser leído ese trabajo final, ¿no? Quiénes lo van a leer, más allá del deseo y de los objetivos de la propia investigación. Creo que la codirección, la cuestión más de lo local, más allá de una cuestión burocrática y de ese proceso que puede ser muy bueno o no tanto, yo lo quiero poner en valor, digamos, porque me parece muy bien. Y también la relación con las carreras. Creo que en este trabajo, que a veces es en soledad, de la dirección, el vínculo con las carreras, por lo menos en la Facultad de Trabajo Social, con las direcciones de las carreras de posgrado, es súper relevante. Porque hay un acercamiento, como decía Margarita recién, a quienes están cursando, les conocen más por la trayectoria de las cursadas. Entonces, creo que la comunicación con directores y directoras de carreras, con el equipo de cada carrera, es súper relevante y yo lo valoro porque a veces en esto de destrabar, cuando hay alguna meseta, cuando hay alguna cuestión ahí, creo que es importante. Y para cerrar, me había quedado con algunas, una cuestión de las estrategias organizativas. Yo pensaba también que hay muchas colegas que se han recibido en los últimos tiempos y que están en condiciones de dirigir trabajos finales de especialización. Bueno, ¿cómo empezar? Alguna vez siempre fue la primera vez que se está dirigiendo un trabajo de posgrado. Entonces me anoté un punteíto. Bueno, la importancia del contrato académico, de establecer en esto de horizontes políticos, la cuestión vincular, todo lo que dijimos recién con lo que decía Margarita, de establecer un calendario, en esto también de los tiempos, respetar los tiempos, o entender los tiempos que cuenta, con los que va a contar esa persona para realizar ese proyecto
y los de uno también reconocer, más allá de que ella se sabe que se puede acompañar, que es un tema afín, que hay un proyecto ético-político que también es afín, bueno. Creo que la cuestión de que se sugiera un codirector o codirectora está muy bien, no solamente por una cuestión de que a veces es necesario porque nos siempre falta alguna cuestión, o la cuestión disciplinar o la cuestión temática, pero también para distribuir créditos, para que otros y otras tengan la oportunidad de empezar también o sea, que esta tarea de aprender a dirigir no sea en soledad, ¿sí? Entonces me parece que la codirección en ese punto está buenísimo. Bueno, esto de devolver con preguntas, ahí la cuestión de la humildad, ¿no? Y esto del poder y del respeto a lo que quiere la otra persona, devolver todo por escrito y que las respuestas también sean por escrito en la medida, porque en ese proceso es un ejercicio la escritura, más en lo que tiene que ver con investigaciones sobre el propio ejercicio. Me parece que es súper importante, y también invitar a esto, a lo que decía, ¿no? la escritura, la coescritura de ponencias, artículos cortos, para entrenar, digamos, la reflexividad sobre la intervención. Y la honestidad, pues, sobre todo, ¿no? Gracias. Ahí me parece que es súper interesante esto que trae Agus de pensar las codirecciones como ejercicio de dirección, lo cual es una gran responsabilidad también para quienes en estos espacios estén como directoras, ¿no? Porque que no sea que, solo para, si es para llenar la línea del FIGEVA, bueno, le hacemos favor, pero le hacemos un muy mal favor porque no le ayudamos a acompañar, así que me parece que es un buen ejercicio y bueno, que por ahí las que tenemos un poco más de experiencia hay que hacerlo. Sumo la última cosa y les pido que agreguen sus comentarios o lo que sea, y es que me parece que estos especies de máximas que nos traía, o tips, si quieren en lenguaje más moderno, que nos traía Agustina, son como cierto piso medio universal, pero que a su vez hemos escuchado estilos distintos, y también cada directora se hace siendo distinta que otra, y asimismo cada dirigide necesita directores y directoras distintos, ¿no? Bueno, hay personas que necesitan una directora más sargenta, otras que necesitan a alguien que les abra más el espacio. Entonces también ahí como valorar los estilos de dirección, siempre y cuando estos pisos que traía Aus y que trajeron en las respuestas anteriores los compañeros estén presentes, ¿no? Así que bueno, les pasamos una ronda de comentarios, preguntas y una también última ronda de comentarios para las compañeras. ¿Qué se lee? No entendí. No entendieron, no hay pregunta. Esta generación viene ya para dirigir así. Viene. No, yo no tengo, creo que no tengo preguntas. Quizás me voy pensando un montón. Les agradezco por eso, pero sí me parece interesante esta parte más, digamos, no perder de vista lo pedagógico de la acción de dirección, ¿no? Pero también esta cuestión que es el hacer con el otro, ¿no? Porque me parece que hay algo de esto del dirigir o codirigir, pero que siempre está en estas relaciones de poder, ¿no? De manera, aunque cualquiera quisiera evitarlo, hay una relación que tiene que ver con cierta autoridad, pero me parece que esta reflexión acerca de cómo hacer con el otro a través de la escucha, de la confianza, de cómo establecer ese vínculo que es académico, pero que también exige cierta confianza en términos de esa entrega a tomar lo que te están sugiriendo, a responsabilizarte de esos tiempos. Me parece que es importante poder verbalizarlo, porque efectivamente sucede, y me parece que un poco lo que nosotros buscamos cuando pensábamos en estas instancias de encuentro es ponerlo en palabras, o sea, cómo poner en palabras algo de esas experiencias que ustedes nos cuentan y que dan pistas
para quienes vamos iniciándonos. Entonces, nada, agradecerles un montón y me parece súper interesante y me parece que además es un tema que podríamos hablar un montón más. Pero bueno, tranqui porque estamos casi en noviembre, ¿no? Pero bueno, agradecerles un montón. Me parece que es súper valioso destacar este carácter vincular y político de lo que implica dirigir. ¿Meli? Sí, yo por ahí, bueno, nada, agradecer el espacio porque creo que está re bueno. Y pensaba mientras les escuchaba, ahora a mí me han convocado a hacer la pata local de alguien, digamos, de la especialización en niñez, porque es un TIF, digamos, que es la experiencia de un proyecto de extensión con juventud y adolescencia, entonces es un tema que yo vengo trabajando hace mucho. Pensaba mucho en relación a esto de, ¿no?, de una directora a quien yo no conozco, una especializanda a la que yo no conozco, entonces es como todo un desafío poder acompañar, dar la mirada, que en este caso era la mirada disciplinar, porque la colega es trabajadora social y su directora es psicóloga, o sea, es la mirada disciplinar, pero también vinculada a la extensión. O sea que me resonaba bastante esto de poder compartir y ser respetuosa también de que es la primera vez, pero también de que es un rol de codirección, entonces que es otro tipo de acompañamiento. Pero también pensaba, mientras les escuchaba y tomando esto que decía Vero de la autonomía intelectual, ¿no?, de ese otro o esa otra, en relación a los tiempos, ¿no? Porque me venía pasando yo en mi ansiedad característica y en estas ganas de hacerlo, bueno, no me manda más nada, ¿y qué hago? Entonces quiero leer algo y nada, o sea, de preguntar respetuosamente cómo viene. Bueno, justo la colega estaba en los últimos días de la residencia, entonces bueno, no había avanzado. Pero digo, esa cuestión también de pensar que si bien uno lo hace desde la experiencia que tuvo, no necesariamente tiene que reproducir la misma forma de dirigir. Digo, yo tomo de mi directora, que ya saben quién es, digamos, aunque no decimos nombres, tomo de mi directora cuestiones que a mí me sirvieron, pero también aquellas que me hubiese gustado tener, Claro. quizás reproducirlas. Entonces digo, cómo la experiencia nos marca lo que sí y lo que podría ser, digamos. Digo, no es una pregunta, pero les comparto lo que pensaba mientras les escuchaba, y esto de la autonomía, que es como la gran pregunta, no solo en la docencia, en la codirección, sino también en la intervención profesional, ¿no? Cómo acompaño y hasta dónde a ese otro o a esa otra. Gracias. Bueno, me encantaría pedirles a cada una... ¿alguien estaba...? No. Yo comento nomás, Sí. pero me parece muy, muy valioso este segundo encuentro, el trabajo que vienen haciendo Canela, Silvina y Dani, y por la iniciativa de Pilar, porque inicialmente la primera actividad iba a ser de la maestría, y me parece que esta es la mejor manera sería difícil hacer un curso de cómo dirigir. Entonces la reflexión, a veces salieron muchísimas cosas, muchísimas aristas de temas, que incluso es muy complementario con la actividad anterior. Y bueno, que nos llevábamos cosas, me parece que, más allá que si no se pregunta es porque uno ha ido tomando también y están claras las cuestiones. Sí me gustaba seguir la línea de Agustina, defender por qué la corrección local. No, porque me parece que está bueno reflexionar sobre eso, ¿no? Y que uno podría decir que es importante porque uno pretendería que los posgrados vayan teniendo esto que vos decís, un estilo, ¿no? Que vayan teniendo una marca, aunque no sea una cuestión dogmática, pero ¿y cómo lo haces eso? ¿No? Si tiene un director que no tiene ninguna... Que tenga un codirector local tampoco lo garantiza, porque si no está la comunicación, después con la dirección de la carrera, entonces es una posibilidad. Después también me parece que es importante porque se refuerzan las capacidades de dirección locales al estar. También porque empiezan a formar parte de un acumulado temático. Uno cuando sugiere, digamos, yo he visto en todas las direcciones de carrera,
hay mucha responsabilidad en quién se sugiere como codirector. Sí, claro. O sea, tiene que ver con lo temático, con lo disciplinar, no es que, bueno, quiero que complete entonces también ahí hay una pretensión de que haya un acumulado o temático, disciplinar, bueno, viene trabajando este tema. Entonces, también es importante para el propio tesista, porque después se lo va a convocar. Uno de los preceptos que tenemos en la dirección de las carreras es, bueno, ¿qué inclusión tuvo el que terminó el graduado de una carrera en las actividades, ¿no? Entonces, bueno, si alguien local lo codirigió, dice, no, llamemos a este que tiene un trabajo buenísimo sobre el tema de hábitat, lo miro Eduardo que está recopilando todo lo que... no, me parece que hay varios puntos que está bueno para poder desarrollarlo más. Y después que en general las codirecciones son o temáticas o disciplinares, y bueno, y lo local complementa eso. No, nada. Sí me parece que hay un tema en los estilos de... Digo, ¿en qué cosas me siento más inseguro yo cuando dirijo o codirijo? ¿Cuál debiera ser el estilo de evolución? ¿No? Si me parece que hay una cosa que es muy importante, que es que si uno le dedicó horas de trabajo, bueno, ya hay. El problema es, en la dirección y codirección, la primera disposición es a dedicarle horas, cabeza, ¿no? Porque el tema de poder tener director brillante, porque nunca leyó bueno, entonces, con todos los defectos que pueda tener una evolución, hay una seriedad en haber leído, a conciencia. Pero bueno, en los estilos me parece que está bueno en algunas próximas, no en esta actividad, pero me parece que hay como bastante que aprender, ¿no? En el estilo de compartir, porque yo es uno de los temas que más dudas tengo. Después este punto de la codirección y dirección me parece que está bueno reflexionarlo, de lo complejo, y en algunos, yo soy del estilo de Marga, si uno dirige, yo codirijo, y voy en la línea que dice Matías, de no ser irresponsable, puede no gustarme lo que dijo el director, pero no voy a discutir con el director a través de... Pero para mí, en función de este tópico, me parece que también lo local aporta con algo que ya se dijo, pero como la mirada de la disputa de los proyectos de formación, o sea, digo, pensar la maestría, el doctorado. Entonces, qué sé yo, vos te encontrás por ahí con producciones o con tesistas que arrancan sobre un tema muy específico y no ponen en valor, por ejemplo, la producción del propio trabajo social. Bueno, ¿qué investigaciones hay sobre esto del estado de la cuestión? Por ahí van, no sé, a los sociólogos, como si no hubiese... o los contrapuntos también, pero digo, me parece que son cosas muy propias o muy identitarias del proyecto de formación de posgrado de nuestra facultad. No sé, me ha tocado acompañar una tesis de doctorado sobre infancias trabajadoras, que ni siquiera las llamaban infancias trabajadoras, bueno, y como desconociendo todo un universo, yo, bueno, uno toma posición y quien acompaña tiene que ser muy respetuoso, respetuosa del marco teórico, de la mirada desde la cual el tesista elige o la tesista hacer ese recorrido. Ahora, hay una honestidad académica y ética de decir, bueno, vos podés, no sé, mirar tal problemática desde una mirada institucionalista o desde una mirada sistémica o lo que fuere, pero eso no implica desconocer que hay otros desarrollos con los cuales vos tomás posición, pero los mencionás, digamos. Eso, pero digo, no en todos los recorridos eso se encuentra y me parece que ahí hay un acumulado de la pata local que estamos diciendo que estamos como reponiendo esa dimensión que quizás si no estuviese se pierde y por ahí hay como recorridos que son muy muy específicos. Me interesa esta temática y dialogo ahí y no sé, le dedico 2 páginas al trabajo social en relación con esa temática cuando estoy haciendo una formación de posgrado en la disciplina, ¿no? Eso me parece que también está... Sí, yo quiero tomar lo que planteaba Canela, Mariano y lo que acaba de decir Vero, el tema de la relación de poder. Yo creo que existe una relación de poder. Ahora, si ese poder es para bloquear, para que haga la tesis que vos quieres que haga y no la que ella quiere hacer, o claro, no, tú así no podés.
o esto de la autonomía. Ahí yo creo que hay una relación de poder, hay que aceptar que hay una relación de poder, no puede, tampoco romanticemos, ¿viste? Cuando vos dirigís a alguien y te pide que dirijas es porque seguramente como directora te ven que podés aportar. Ahora, ahí entra la relación de poder, pero la relación de poder en sí misma no está mal, o está mal, digamos, sino la relación de poder en la construcción, en la orientación, porque se supone que vos tenés los conocimientos acumulados, se supone, ¿no? Se supone, tampoco tienes la verdad, entonces por eso planteaba que era una relación de aprendizaje entre uno y otro, pero hay una cuestión de poder. Ahora, si la cuestión de poder es no para impedir que esa persona avance y le vas y esto no, también existen directores de ese tipo. Porque ahora hemos hablado solo de los dirigidos y cuando intervino Mariano dije, ¿los que dirigen? Mamita, es para hacer un rosario. Hay gente que le impone un punto de vista. Hay gente que dirigiendo, en el caso nuestro, disciplinar, bastardea lo que es lo disciplinar. Hay gente que se atreve, yo no sé cómo, a dirigir temas que no manejan. Ahora, ahí entra una discusión con la especialización, no la especialización que tenemos, sí, ¿no? con los temas de especialización. Temas de especialización. Bueno, la especialización en algún punto está bien, porque vos no maneja todo uno las cosas. Por alguien se dedica a leer, estudiar, trabajar sobre ese tema y tiene conocimiento, hay que respetar ese acumulado. Entonces, si vos no tienes ni siquiera el dirigido, lo que has leído vos, ¿cómo te atreves a dirigir? Tenés que decirle, no, yo no puedo dirigir. Otra cosa, hay directores que tienen 5 tesis dirigiendo. Yo, sinceramente, no sé cómo lo hacen. Porque dirigir, si queremos una buena devolución, leer, buscar bibliografía, sugerirle bibliografía, uno está mirando el panorama de su dirigido y dice, no, ahora mira esta tesis, te puede servir esta porque fui jurado de esto o si no, leí tal libro, salió tal. Eso es dirigir, es darle también herramientas. Entonces, ¿cómo es que uno puede dirigir cualquier cosa y tener 5 dirigidos o 6 dirigidos? No se puede, es difícil. Una cosa tremenda. Hay gente que acepta ser director de varias cosas. Bueno, eso hay que limitar y creo que este encuentro está muy bueno para trabajar eso, para también ser más serios y frente a lo acumulado que ya tenemos en la política del posgrado de nuestra facultad, poder afinar un poco algunas cuestiones. Respecto del horario. Sí, me van a matar. el horario, lo último. El tema Sí. de lo que decía la codirección, la pata. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que mejorar el acuerdo académico, porque si no es injusto que vos después aparezcas como directora en la defensa de su tesis. Además lo hundes al que lo dirige, porque hay directores que lo hunden al que dirige, por Dios. Entonces yo no puedo entender, a mí me ha tocado ver directores que hunden a la persona que dirigieron, están de la cabeza. No se puede entender. Bueno, Agus, Matías, una palabra de cierre y Silvina, porque se nos acabó el tiempo de permanencia en este lugar. Una palabra. No, yo solamente agradecer y pensar para los próximos encuentros, el año que viene tal vez, la cuestión de los cuidados en términos de... una perspectiva interseccional, digamos, y más de género en la producción de conocimiento. Me parece que eso, para considerarlo también cuando mujeres o bien feminizadas quienes están haciendo esa tarea, nada, lo dejo así. Nada más. Yo también agradecer, me parece que
bueno, que está bueno ir construyendo también alcances y horizontes de los posgrados. Porque, algo que no dije, pero bueno, puede ser para otra, pero quizás uno de los fantasmas que están por detrás de no quiero dirigir es qué van a decir cuando mi tesista llegue a la defensa, qué va a decir mi colega sobre su trabajo, que es una defensa. Y ahí me parece que es un tema muy difícil, que habla de los horizontes. Bueno, ¿qué pretendemos de la tesis de posgrado? Y creo que estos encuentros ayudan a intercambiar miradas, a asumir que bueno, la tesis perfecta no existe y que los tesistas atraviesan un montón de procesos, los directores también, y se llega a la tesis, bueno, ¿cómo lo van a mirar los otros? Bueno, y eso me parece que vale la reflexión. La tesis perfecta y la terminada. La terminada. Exacto, antes de la perfecta la terminada. Entregada. Y entregada. La tesis de tu vida. No, simplemente agradecer a nuestras invitadas, invitados, a Pilar que coordinó y a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Creo que fue un encuentro muy fructífero. Quedan muchas cosas para retomar. Venimos trabajando muy articuladamente con las carreras de posgrado, tratando de construir una política académica para el posgrado, y me parece que cada uno de estos encuentros nos desafía a seguir construyendo acuerdos que pongan en relación a nuestras carreras. Así que agradecer. Un aplauso para todos.